estaba diciendo pues que se aprieten ese cinturón de seguridad porque arrancamos en esta clase. Pues que más que una clase es el repaso del libro de Levítico que a propósito se terminó hoy. Si vamos todas al día, no se preocupen si no lo están, no estoy preguntando, no estoy siguiéndole la pista a nadie a ver si va al día o no, Está pero parando. pero según la aplicación del teléfono, hoy se acababa el libro de Levítico. Y yo sé, o mejor dicho, y la que me diga que no ha tenido dificultad leyéndolo y entendiendo, Ay, le va a horrible. crecer la nariz. Sí, es muy horrible. No, no entiende nada. Es un libro que no, pues, le emociona demasiado a la gente leer, que a algunos les da sueño, que a algunos simplemente no entienden y se pasan una que otra paginita, que parece que repite mucho. En fin, que no entendemos que qué es eso tan complicado, que qué era lo que hacía el Señor ahí. ¿Por qué tanta regla? ¿Por qué tanta ley? ¿Por qué tantas cosas tan extrañas? En fin, es un libro que es un poco duro de entender. Por lo tanto, es un poquito de pronto también duro de explicar, así que le he pedido al Señor que me ayude a explicar dentro de lo mejor posible y Él sí me ha mostrado a mí cosas como yo entiendo y se las explicaré cómo es que yo hago para comprender ciertas de estos mensajes. Pero bueno, entonces entrando al libro de Levítico, demos un recorderis súper corto de Génesis, Éxodo. Vamos a pasar hacia salto largo. Entonces, Génesis, se crea la humanidad. Dios crea al universo, crea la humanidad. La humanidad en Génesis está en una relación permanente con Dios. O sea, podemos decir, están en la presencia de Dios. Pueden vivir la humanidad y Dios puede vivir en comunión y no les pasa nada, ¿cierto? Todo bien. ¿Qué pasa? Llega el pecado, la humanidad peca, entonces son expulsados. Nosotros decimos, sí, sabemos la historia, los expulsaron del jardín de Edén. Bueno, pensemos lo mejor como lo que realmente es. Fueron expulsados de la presencia de Dios. Ya no teníamos, no lo digamos teníamos derecho, ya era imposible, al haber ya sido manchados con el pecado, continuar en convivencia o en comunión con Dios. Ya no podíamos estar en la presencia de Dios. Entonces, que Dios siempre quiso, como les he dicho yo antes, tener una familia y por eso creó el mundo, creó la humanidad. Entonces, Él sigue intentando volver a una relación con la humanidad. Él sigue intentando eso y la forma como lo empieza a hacer es él escoge a esta familia de la que tanto leímos ahora sí ya en el libro de Éxodo, empezando, bueno, en Génesis empieza con Abraham y sigue Isaac y Jacob. Esta es la familia que él escogió, a la que les hizo una promesa. Dios, digámoslo así, se ató a un pacto perpetuo con esta familia y dijo que a través de ellos bendeciría al mundo. Y la idea de él era traer el mundo de nuevo a su presencia. Entonces veíamos cómo en el libro de Éxodo fue cuando los israelitas, ya estaba la familia de Jacob y 70 entraron ya a Egipto porque hubo esa hambruna, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Hubo una hambre terrible y a través de José, Dios usa a José, el hijo, uno de los dos hijos menores de Jacob, para que llegue a Egipto, no importa cómo llegó, pero él llegó a Egipto, él fue el que pudo traer a que esa familia que Dios había escogido sobreviviera a la hambruna, yéndose a vivir al país de Egipto. Entonces ya está el pueblo que Dios escogió, que es una nación apenas naciente, digámoslo así, solo tiene hasta ahora 70 personas, los descendientes de Jacob,
entran a una nación extranjera. Ellos llegan a vivir allí como forasteros, ¿cierto? Entonces entran ellos aquí y entran apenas 70. Sabemos por la Biblia de que cuando ya Dios en Éxodo los saca, que tiene de lo de las 10 plagas y el faraón, que él quiere liberar a su pueblo que ya fue esclavizado, vemos allí que al sacarlos Dios de Egipto, ya son 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Entonces miremos cómo ellos entran 70 personas de la familia de Jacob a Egipto, pero pasan en Egipto 430 años, viven ellos en Egipto. Y por eso es que cambia de reinado y después les toca otro faraón que ya no conoció a José y ya no respeta todo el poder y el honor que tenía José, entonces esclavizan a los israelitas, pasan 430 años y Dios empieza a tratar de sacarlos de la esclavitud. Y ahí es cuando se enfrenta con el faraón, pues que ustedes ya sabemos toda la historia, ¿cierto? Entonces, ¿qué es importante ahí? Bueno, vemos cómo Dios usa este despliegue de poder impresionante demostrado ante el faraón y su gente para que ellos voluntariamente sacaran a su pueblo de allá, pero no lo sacaron. Y vemos que a pesar de que Dios demuestra tantísimo poder, como decíamos en la clase pasada, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Despuesito, cuando ya estaban como al mes, según lo que dice la Biblia, es como al mes, parece que ya se les iba olvidando todo el poder de Dios. ¿Y qué estaban haciendo cuando les dio hambre? Cuando ya les dio sed y todo esto, bueno, empezaron a criticar primero al líder que Dios les había puesto, que ya era Moisés en esta época. Murmuran contra Dios, anhelan más bien haberse quedado como esclavos, ¿cierto? ¿Se acuerdan de todo eso que hace? Empiezan a decir que hubiera sido mejor que se hubieran quedado allá en ese país de esclavos, que todo esto tan maluco, pues según ellos que están viviendo ahora, siendo que los acaba Dios de liberar de la esclavitud. ¿Y qué es lo siguiente que hace? Se refugian en ídolos falsos. Solo porque Moisés fue a hablar con Dios a la montaña y se demoró un poquito, se demoró unos días. ¿Qué pasa? Esto demuestra el pueblo o la gente sin la palabra de Dios se desenfrena. ¿Qué hizo el pueblo? Después, repito, después de que han visto, sido testigos oculares de grandes prodigios hechos por Dios, siendo testigos de esto, y porque unos días se le fue el líder que estaba en la presencia de Dios, pero un pueblo sin la palabra de Dios se desenfrena. Y eso les pasó a ellos, se hicieron ídolos. Esto ofendió muchísimo a Dios. Entonces, ¿qué pasa? El pueblo desenfrenado y seguían pecando y pecando y eh, se olvidaron de todo lo que Dios les había hecho, incluyendo de que habían sido sacados de Egipto cargados, como decimos en Colombia, tapados. O sea, Dios hasta les dio el favor para que sacaran, para que las egipcias les dieran cosas de oro, vasijas de oro, joyas y cosas así. O sea, ellos salieron aún con prosperidad, con un recurso, ¿sí me entienden? Entonces, ¿qué pasa? Se les olvidaban todas las bendiciones y los milagros y las cosas que Dios había hecho en su favor. ¿Por qué? Porque no había palabra de Dios. No había palabra de Dios y cuando no hay la palabra de Dios, el pueblo, repito, se desenfrena. Entonces, Dios quiere morar con ellos, estar cerca de ellos para dirigirlos, para guiarlos todo el tiempo. Entonces, Dios hace la figura del tabernáculo, ahí es cuando le da a Moisés todas las instrucciones para él poder tener un sitio en donde pueda morar y desde allí estar cerca de su pueblo para estarles hablando, así a través del líder que nombre, de los sacerdotes, pero eso era lo que él quería, estar en comunicación con su pueblo. Entonces, que recordemos, si ellos estuvieron 430 años en Egipto,
¿Qué pasa con unas personas 430 años en un país extranjero? O sea, ¿cuántas generaciones allí ya han pasado? Pues a estos israelitas ya se les había olvidado muchas cosas, ya habían tenido una influencia demasiado grande del pueblo egipcio. Y sabemos que el pueblo egipcio era un pueblo muy idólatra, tenían 80 y más ídolos, dioses falsos. Entonces los israelitas venían, digámoslo así, venían ya con vicios, hábitos, malos hábitos, malas costumbres aprendidas en un país donde eran forasteros. Venían ellos ya, como dice uno, ¿cómo es que dice uno? Cuando ya viene cuando, como cuando un niño está pues ya malcriado, digámoslo Con así. maña, ¿Ah? con la Con maña. mañas, exacto, gracias. Que vienen ya con sus mañas y todo. Entonces, eh, claro, esa influencia tan grande se deja ver en el hecho de que rapidito se hicieron un becerro. Es que Egipto usaba mucho las figuras de animales como dioses. Entonces ahí podemos ver la fuerte influencia que tenía Egipto en el pueblo de Dios. Bueno, entonces, ah, entonces, ¿qué les decía? Pues que vienen como niños que han estado siendo malcriados y maleducados. ¿Y ahora qué quiere Dios? Ahora Dios les toca como coger y, digámoslo así, empezar la crianza de esos hijitos y empezarles a enseñar cómo es que se debe comportar mi pueblo. Dice Dios, yo les voy a enseñar cómo es un pueblo. Y entonces ya empieza el libro de Levítico y vemos que en el libro Dios dice varias veces que sean santos porque yo soy santo. Es de eso que se trata el libro de Levítico. Ya Dios les va a dar a conocer, bueno, quién soy yo y qué espero de ustedes. Entonces el tabernáculo fue esa forma como Dios se ingenió para poder acercarse a ellos sin que ellos murieran. A mí me encanta como los videos de la aplicación nos enseñan, es tremendo esa forma como enseñan esos videitos. De allí me encanta la forma como comparan a Dios con el sol, por ejemplo, para que uno lo entienda, porque uno dice, ¿por qué? ¿Por qué mueren? Es que Dios es malo. No, el sol, por ejemplo, el sol es una fuente vital para nosotros, o sea, es bueno. Sin el sol no crecen las plantas, sin el sol nosotros nos moriríamos. Pero ¿qué pasa? Vaya, coja un cohete y acérquese al sol, se va a quemar, se va a desintegrar, a borrar completamente. Entonces, el sol es bueno y necesario, pero a la vez es peligroso, ¿no? Que ese es el ejemplo que nos daban en el videíto, es excelente, mejor no puede haber sido descrito. Entonces, eso es lo que pasa. Dios es santo, Dios es puro y la santidad y el pecado no pueden estar juntos. El uno, la santidad destruye el pecado automáticamente y ese es Dios. Dios es lo que es y Él es santo. Entonces, el libro de Levítico, cuando Dios trata de acercarse y les da la forma de que ellos se acerquen a Él sin morir, que es purificándose. Purificándose, ellos pueden volver a acercarse a la presencia de Dios sin perder su vida. Porque, bueno, más adelante en el libro de Romanos se nos enseña la paga, bueno, y aquí lo estamos viendo, ya desde Levítico, de hecho, Dios nos lo enseñó clarito. La paga del pecado es la muerte, dice en Romanos 3:23, creo. La paga del pecado es la muerte. Entonces, el libro, creo que fue, hoy le decía yo a Aleja, el libro de Éxodo termina cuando Moisés no pudo acercarse a la presencia de Dios. Y eso era porque el pueblo estaba tan contaminado y ya se habían hecho ídolos y todo. Ya Dios tenía que instituir esta ceremonia de purificación para que se pudieran acercar. Entonces Moisés no pudo entrar, Moisés es humano también. A él le aplica todo esto, él tenía que purificarse también
para entrar a la presencia de Dios. Dios en su misericordia les da esa forma provisional. Ahora vemos, es provisional, después vamos a ver, pues, y sabemos hoy en día no tenemos que hacer estas cosas. Entonces fue una forma provisional de tener contacto con Él. Entonces, la purificación les enseña formas de comportarse, les da unas restricciones dietéticas, les habla de salubridad impresionantemente avanzada, todas las cosas que Dios les enseñaba sobre las enfermedades de la piel, la lepra, todo eso es demasiado, es lo que hoy en día aún el Ministerio de Salud y muchas y cosas de la salud utilizan. Ahí podemos ver cómo incluso les dio, como ahora que hemos estado en aislamientos, en cuarentena, Dios instauró eso. O sea, todo esto fue en la misericordia de Dios. Él los era protegiendo. Les da prevención en salud cuando les enseña de estas cosas de transmisión sexual, de que se cuiden en estas cosas. Dios los está protegiendo a ellos mismos. Se los da como mandamiento, pero es por el bien de ellos. Les da las fiestas que deben guardar. Y Dios se ve como muy estricto al decirles estas fiestas las deben guardar. Pero si miramos bien el fondo, Dios de nuevo es tanta misericordia que Él lo que está haciendo al instaurar esas fiestas es que ellos celebran esa festividad y tienen, digámoslo así, por estarla celebrando cada tanto, tienen que recordarse de todo lo que ha hecho Dios por ellos y qué tan poderoso es. Así no se les olvida, es una forma que Dios estaba haciendo para que ellos recordaran, porque es que miren cómo tan fácil se les olvidaba lo que acababa de hacer Dios por ellos en Éxodo. Entonces, todas estas cosas que parecen cansonas, raras, exigentes, extrañas, demasiado, todo eso en realidad cuando lo miramos a profundidad es todo para protección nuestra. Es amor y misericordia de Dios. Absolutamente todo lo que Él dice ahí. La ley, los mandamientos estaban mostrando no solamente lo que Dios es, sino también lo que Él espera de nosotros como su pueblo. Entonces, Dios es santo. Santidad es pureza, es estar apartado, es ser único, diferente. Y de eso se trata el libro de Levíticos, como les decía, de que seamos santos porque Él es santo. Dios está dando una forma de que un pueblo pecaminoso y corrupto pueda de nuevo vivir en la presencia de Él, en la bondad de Dios sin ser destruido. Entonces veíamos cómo las soluciones que Él da, que en el video de nuevo lo aclaran súper bien. Las que no lo han visto, por favor, véanlo y si pueden, véanlo 1, 2, 3. Yo esos videos los repito porque de verdad que es de la única forma que uno se le quedan estas cosas y las empieza a comprender entre más los mire. Las cosas así más grandes a destacar, pues que Dios les estaba instituyendo acá fueron los rituales o las ceremonias, el sacerdocio que lo instituyó y las leyes de la pureza. Entonces vemos en los rituales que hay sacrificios, hay ofrendas de agradecimiento, ofrendas de arrepentimiento o para decirle a Él perdón, ofrendas para irle a decir deseo comunión contigo y están las fiestas. Esa es la parte de los rituales, las fiestas que le decían que era con el motivo de recordarles a ellos quién es Dios, quién es el que está de parte de ustedes. Él es poderoso, Él es bueno, Él ha tenido misericordia con ustedes. Él los sacó con brazo fuerte de Egipto, que no se les olvidara. Esos eran los rituales, los sacrificios, que es lo que más a uno como que le impacta, eso de la vida del animalito, porque uno hoy en día y uno tiene mascotas y uno no concibe que a la mascotica le pase algo y uno se le puede pasar por la mente, pero ¿cómo Dios hace algo así? ¿Cómo los animalitos muriendo? Bueno, era o el animal o moría la persona. Dios estaba ofreciendo una oportunidad de que el pecador no tuviera que morir, sino que en su lugar muriera un animalito. La sangre del animalito derramada
por la persona que cometía el pecado. Dios de todas maneras es soberano sobre la creación y es el dueño y señor de todo, y Él lo estipuló que fuera así para salvar de esa forma, para preservar todavía la humanidad, su pueblo. El sacerdocio lo instituye el Señor para nombrar personas que fueran sus representantes de Dios ante el pueblo y del pueblo ante Dios, ¿no es cierto? Entonces estas personas estaban llamadas a una santidad mayor, tenían requisitos aún más difíciles, más elevados que cumplir, ceremonias más estrictas, porque si ellos eran los que iban a pasar de la cortina hacia allá, ellos eran los que se iban a acercar más al sol, piénsenlo así. Entonces ellos tenían que ir todavía más protegidos y más purificados, de lo contrario morirían. Ellos tenían que tomarse esto muy en serio. Dios lo instituyó de forma de que una familia, de las familias de los 12 hijos de Jacob, él escogió a una de las tribus, la tribu de Leví, para que ellos fueran los sacerdotes, y así, de esta forma, es la misma tribu lo que permitía que los hijos de mis hijos, todos los hijos fueran los que siguieran el sacerdocio, y así también pasaban, transmitían todas estas enseñanzas ceremoniales de generación en generación dentro de su tribu. Ellos tenían el trabajo entonces más peligroso y tenían que tener un nivel muchísimo más alto de integridad moral y de purificación y todo esto. Bueno, y el otro grupo grande de soluciones que Dios dio fue las leyes de la pureza. Entonces vemos cómo se nos usa esta terminología de estar ceremonialmente impuro, de estar inmundo o estar limpio. Entonces, se instituyó que tenía uno que estar ceremonialmente limpio para poder llegar a la presencia de Dios. Entonces Dios les dio todas estas cosas que eran sucias o impuras, que los hacían impuros, y les enseñó pues cuáles eran, que estar en contacto con estas cosas era lo que los hacía impuros. Ahora, esto es aparte del pecado, ¿no? No era pecado tocar la sangre o tocar ciertos animales o comer, eso no era pecado. Para el pecado estaban los animalitos, los sacrificios de los animales. Pero la impureza ceremonial era otra cosa, eran cosas que representaban impureza, no era aceptado por Dios para entrar en su presencia y podían morir. Entonces, ahí es donde les habla de lo que comen, de ciertos animales, que no está muy claro por qué, pero estas cosas no rigen hasta hoy, y después, a medida que nos acercamos a otros libros, vamos a ir, sobre todo en el Nuevo Testamento, después vamos a aprender cómo Dios habla, Jesús habla diferente de estas cosas, pero por ahora esto es lo que estamos aprendiendo. ¿Por qué había entonces ciertos animales puros y otros impuros? No se sabe con certeza, pero lo que nos debe quedar claro aquí es que Dios quería que el pueblo de Él fuera diferente hasta en lo que comía, que en todo fueran únicos. Estábamos hablando que la santidad es una cosa de ser puro y ser único y apartado. Entonces, Dios está poniendo las pautas de esa forma. Para que sean como yo, santos, vamos a ser diferentes, nos vamos a distinguir de las otras naciones. Entonces, yo me imagino que estas otras naciones, porque muchas de las reglas que Él les da eran cosas que esas otras naciones hacían. ¿Sí? Entonces, ¿qué más les digo aquí? Y otra cosa importante, el día de la expiación, que era el día una vez al año. Como les decía, ya la nación había crecido mucho. De 70 había habido ya 600,000, sin contar mujeres y niños. Ya un pueblo tan grande, ya era posible que hubiera pecados por ahí que incluso se iban originando nuevos pecados y cosas de las que
no estaban quizás conscientes que eran pecados, entonces podían igual morir así no supieran que era pecado, porque estaban cometiendo un pecado. O sea, no por el hecho de no saber que estaban cometiendo un pecado, no dejaba de ser pecado. Entonces, eso no los hacía inocentes el hecho de no saber. Entonces, Dios instituyó una vez al año el día de la expiación, donde cogían las dos cabras. Entonces, la una cabra era la que moría y la sangre se ofrecía por el pecado del pueblo entero. Y la otra cabra era la que se le ponían las manos en la cabeza de la cabra, y eso era un simbolismo que el sacerdote confesaba todos los pecados posibles del pueblo con la mano sobre la cabecita del animal, y luego este animal se echaba al desierto. Eso es un simbolismo que representa que esta cabra está cargando esos animales y que Dios quiere al pecado fuera de mi pueblo. Entonces echaban la cabra, o sea, Dios quiere a un pueblo no pecaminoso, un pueblo libre de pecado. Todo esto era simbolismo. Aquí esto está representando grandemente lo que aprendemos ya en el Nuevo Testamento, que es la gracia de Dios y su justicia. Entonces, a pesar de toda la corrupción de este pueblo, ellos siguen estando a salvo, viviendo cerca de la presencia de Dios por todas estas cosas que Dios instituyó. Y si confiaban en Él, Dios les prometió que entonces de allí seguirían ya a alcanzar la tan anhelada tierra prometida, de donde iba a manar la leche y la miel. Mientras tanto, mientras estuvieron allí en el monte Sinaí, que fue un año transcurrió, que estuvieron al pie de la montaña Sinaí, y todo esto pasó, hicieron los tabernáculos, recibieron las leyes y más leyes y más leyes, y todo esto pasó un año y estuvieron allí. Y mientras eso, Dios milagrosamente les seguía proveyendo comida, agua allí al pie de la montaña, y el maná siguió cayendo aún por 40 años del cielo. O sea, la protección de Dios, el amor de Dios estaba sobre ellos a pesar de. Entonces después vamos a seguir con el libro de Números, que va a ver ya es el peregrinaje del pueblo. Desde allí en la montaña ya se encaminan a la búsqueda de la tierra prometida y van por el desierto. Y eso es lo que se trata después el libro de Números. Pero bueno, ya del libro de Levítico, tremendo, ¿no? Yo cuando lo leo, o sea, yo leo y leo todas esas leyes y yo quedo cansada. Es, ¿cómo se dice la palabra? Es fatigante, exhaustivo, no sé cómo se dice, ya se me olvidó hablar. Extenuante. Extenuante, ni le atiné. Gracias, Ketty. Es extenuante leer todos esos requisitos, y díganme sinceramente, ¿quién de ustedes se cree capaz de cumplir con esas reglas si las tuviéramos todavía que hacer hoy en día? ¿Quién se cree capaz de cumplir con todas esas reglas, leyes, y no fallar ni siquiera en un puntico de ellas? Uf, yo digo, me rindo, Señor. Esto, el Señor, es lo que yo pienso, el Señor lo instituyó para que nosotros hoy en día, leyendo la Biblia, viendo eso en el pasado, ya nosotros no estamos ahí, podemos ver y decir, Dios, de verdad que uno necesita es un Salvador. Yo no me puedo salvar. Si mi salvación, si ir al cielo, depende de esas leyes, ¿ustedes creen que hubieran podido cumplir todo eso? Estaríamos ya en la paila mocha ardiendo en el infierno. Yo no puedo, yo sé que nadie puede, es demasiado. Pero también la forma como el Señor me lo muestra, como la forma como yo veo al pueblo en el Antiguo Testamento, yo ahora que tengo niños, yo lo veo así. Yo lo veo como esta gente del Antiguo Testamento son niños. Y como nosotros los que estamos ahora viviendo en el nuevo pacto, como que nosotros fuéramos los adultos. Ténganme ahí para que yo les explique más o menos cómo es que yo veo esto.
Nosotros, Dios nos dio un nuevo corazón a los nacidos de nuevo. Ellos no tenían ese corazón. Pensemos en los niños. Los niños, uno dice, todavía no tienen conciencia para tomar decisiones, los niños todavía no tienen ese raciocinio, entonces nosotros los adultos tomamos decisiones por ellos y entonces, ¿cómo es que nosotros criamos a los niños? Nosotros no le podemos venir a razonar a un niño sobre no pecar y ellos son expertos en eso. Son expertos, no hay que enseñárselos a los niños, son unos pecadorcitos expertos. Entonces, uno con los niños, ¿qué hace? Uno les entra con la amenaza y les entra con la disciplina física. Eso era lo que Dios estaba haciendo ahí. Si entras sin estar purificado, te quemas. O sea, se muere. Uno le dice a los niños, si hace eso, le doy su pela. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así como los niños, esta gente del Antiguo Testamento no tenían el Espíritu Santo de Dios que les diera revelación y entendimiento de las cosas de Dios, Dios tenía que utilizar el castigo físico y la amenaza de decir, si pecas te pasa eso, pero es protección. Yo le digo a mi niño, si se sube allá, le doy su pela, digámoslo así. Pero ¿qué es lo que en realidad la mamá sabe aquí adentro? Que yo lo estoy protegiendo con esa amenaza de que si se sube allá, él se va a caer y se puede o lastimar fuerte o morir, ¿cierto? Gravemente. Dios estaba haciendo eso porque Él no podía tratarlos como a nosotros hoy en día que tenemos la dirección del Espíritu Santo que nos redarguye. Que si nosotros llevamos una vida espiritual en conexión con Él, somos capaces de escuchar su voz porque Él ya se vino a morar aquí con nosotros. Entonces yo no sé si, no sé, le pido a Dios que esté yo explicando esto de una forma que sea clara para ustedes de entender, pero así es como Dios me lo ha hecho entender. Yo creo que en mi trato ahora con los niños yo lo veo muchísimo así, que ellos eran de cierta forma como niños chiquitos, que hay es que usar lo que es la disciplina, ¿cierto? Tanto verbal como física, y por eso Dios hizo todas estas cosas. Bueno, yo creo que eso básicamente era lo que tenía para decirles y ahora podemos entonces, bueno, aunque ya dice que queda menos de un minuto, yo sí sé que hay un par de preguntas. ¿Por qué no nos conectamos de nuevo unos 5 minuticos para aclarar preguntas y eso? ¿Les parece? ¿Sí? Ok. Sí, porque ya se va a cortar en cualquier minutico, ¿ok?